transformación. Bueno, entonces por acá me hablan que es química. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Voy, profe. ¿Qué es química? La Sí. química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. También analiza las interacciones entre diferentes sustancias y los cambios que ocurren durante las reacciones químicas. Durante las reacciones químicas. Muy bien. Entonces miremos muchachos que eh, algo muy fundamental desde esa construcción que ha hecho el hombre en cuestión de la ciencia, vemos que la química es un elemento, eh, una ciencia que abarca todo lo que, todo lo que nosotros estamos sumergidos en ellos, desde desde nuestro ser, desde nuestro sentir, desde eh, o sea, todo lo que está compuesto el cuerpo, de todas estas cosas, es fundamental desde esos elementos físicos que hacen que la química sea una herramienta poderosa y fundamental para los procesos de darle entendimiento a la realidad, ¿cierto? Cuando nos hablan de sustancias, cuando nos hablan de reacciones químicas, cuando nos hablan de composición, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se comporta ello en ese monopolio que nosotros debemos de reconocer como unos derechos básicos de aprendizaje de lo que es la química, ¿cierto? Todos ahí ven la pantalla, ¿cierto? Entonces, Sí, profe. Sí, por profe. acá algunas ideas claves está la materia, todo lo que tiene la masa, lo que ocupa el espacio, por ejemplo, el agua, el aire, los metales, etcétera. Vemos los no metales, son, son es algo de la materia que se compone de ciertas estructuras subatómicas que nos permite reconocer que ocupa cierta cantidad en lo que nosotros podemos llamar espacio. Por ejemplo, una silla, una mesa. Por ejemplo, acá nos hablan, por ejemplo, el aire que cuando nosotros hablábamos en física, que yo les mencioné sobre la presión. ¿Qué presión hace la atmósfera en nuestra cabeza? ¿Sí? Por ejemplo, los metales como el cobre, el aluminio, ¿sí? Entonces, reconocer muchas estructuras químicas que están contenidas en la materia, que abarca, eh, que ocupa cierto espacio en el tiempo, puede ser espacio-tiempo. Por ejemplo, acá los átomos y las moléculas son las unidades básicas de la materia. La química estudia cómo se combinan, se separan y se reorganizan esas composiciones que tiene la materia. Por ejemplo, acá las reacciones químicas. Es un proceso en el que una o más sustancias, los reactivos, se transforman en otros diferentes productos, como cuando se quema el papel o se cocina un huevo, etcétera. Entonces, en esa reacción química vemos como un cambio. Por ejemplo, cuando yo, no sé si usted en algún momento, cómo podría uno construir
reactivos, cosas que permiten de alguna manera hacer más movimiento de los electrones y los protones, que son moléculas que permiten que de alguna manera tengan una acción. Entonces, cuando hablamos de reactivos, es algo que va a implicar una acción. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado cuando hacen papabombas. ¿Quién ha escuchado sobre eso? Miremos cómo hacen construcciones de esas, y más que eso lo hacen universidades que, que ya, que por ejemplo universidades públicas que permiten de alguna manera hacer confrontamientos en eso. Entonces aquí sí, todo eso. ¿Quién ha escuchado sobre cuando hacen protestas en algunas universidades del país? Sí, claro, profe, es muy común que se utilicen las papas bomba. Ajá. Sí, mire que a veces son noticias fuertes que hay personas que se explotan con ello. O sea, son cosas muy fuertes cuando no hacen un buen proceso en la formulación de ello. ¿Sí? Entonces aquí cuando nos habla de cuando se quema un papel o se cocina un huevo, vemos los cambios. Aquí vemos lo que es la termodinámica, cuando al cocinarse un huevo qué cambios tiene, cuando se quema un papel cómo se vuelve el papel, qué procesos químicos también hay que hacerle al papel para hacerle desde ese proceso al sacárselo al árbol, porque de dónde se provienen las hojas, desde un proceso, como le dijera, en química hay unos procesos que se llama proceso de fusión y proceso de ebullición. Entonces, algunos elementos químicos se le puede hacer esos procesos. Por eso, a veces cuando hablamos del medio ambiente, hablan de ciertas cosas que se pueden separar para poder volver a hacer ese material. Entonces, vemos que para, por ejemplo, cuando se hace el papel, qué procesos químicos tiene que pasar. O cuando yo voy a hacer, cuando se hace límpido, qué procesos químicos hay que hacer. Cuando hay que hacer una bomba, un papabomba, qué procesos químicos hay que hacer. Cuando se está haciendo una sopa, mire, de una simple sopa, qué procesos químicos se está haciendo allí. O por ejemplo el pH de nuestra piel, qué procesos químicos tiene allí. El pH del agua. El pH del agua cambia con ciertas estructuras, ¿sí? Entonces es eso, muchachos. Ustedes deben tener en cuenta esas reacciones. Por ejemplo, ya aquí vamos a ver ciertas ramas de la química. Por ejemplo, aquí hablamos de la química orgánica, que es la que estudia los compuestos que tiene el carbono, excepto algunos como los carbonatos y óxidos de carbono. Entonces, por ejemplo, esta química orgánica, ¿en qué lo podemos estructurar y ver? En una química que es muy elemental para nosotros cuando nosotros hablamos desde el combustible, por ejemplo, desde el carbono, qué cosas muy importantes se pueden construir desde el carbono. La gasolina, ¿cierto? Entonces, los alcoholes. Entonces, ella tiene su propia estructura. Yo por acá, yo les voy a mostrar una imagen a ver, para que miremos algo de la química orgánica. Ella tiene su propia estructura para yo poder balancear ese, esa, esa composición. Entonces, miremos que acá, pues en la tabla periódica me están hablando, porque de la tabla periódica hay que reconocer en qué elementos está. El carbono está construido con oxígeno, 4 de oxígenos y 1 de carbono. Entonces,
estas estructuras se van haciendo y cuando yo empiezo a combinar el hidrógeno, el carbono con, con el alcohol, empieza a salir los alcoholes, que son composición que se hace de estas estructuras para yo poder hacer una combinación del compuesto, para yo encontrar cómo, cómo se ioniza el carbón, el alcohol. Entonces ahí vemos que entran lo que son eh, los metanos, los alcanos, los alquinos. Entonces, espere yo por ejemplo por acá, era para que reconozcan estas estructuras que se hacen unas cadenas, que esto se hace soluble en una composición de ella. ¿En qué puntos podemos ver la química orgánica? ¿En qué elementos? Mira, Profe, una pregunta. sí, dime. En esas mismas composiciones químicas vendría también siendo parte de, por ejemplo, la química del Sol, que el Sol, por ejemplo, tiene reacciones químicas prácticamente con una fusión entre el helio y el helio no, se me olvidó el nombre, profe, pero hay una reacción química entre dos átomos que generan el combustible para el Sol. Ajá. Allí en lo que usted dice, en la que genera el combustible del sol, nosotros acá en esa composición eh, vemos que, espere que ya por acá más adelantico lo vamos a ver para que no me vaya a dejar olvidar esa partecita, de que ya ahorita le respondo. Entonces, estas son las cadenas que se forman para, por ejemplo, una química orgánica. Esto en sí, muchachos, tiene un propósito muy fundamental para... Aquí hay un año completo o medio año para trabajar la química orgánica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la química inorgánica analiza los compuestos que no se basan en el carbono, o sea, nada que tiene que ver con el carbono. Aquí es toda la composición de la tabla periódica, el cloro, el fósforo, el potasio, el manganesio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, acá vemos la química física, la combina los principios de la física, la química, para estudiar cómo ocurre una reacción. Importante eso porque desde el movimiento, qué aspectos generan fuerza, que por ejemplo acá cuando el compañero nos habla de la composición de dos elementos que están en el sol, vemos algo acá muy elemental, muchachos, que para yo poder generar energía tengo que tener en cuenta que el combustible, por ejemplo, para generar una fuerza en un auto o en una moto, necesito el combustible en sí. Entonces ahí es donde está esa relación estrecha entre la química y la física. En sí, química y física son estrechamente, son dos áreas que están estrechamente relacionadas, a pesar de que la física, el corazón de la física es la matemática, y en química también vemos muchos procesos de la matemática cuando se ve balanceo de ecuaciones, estequiometría, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, acá la química analítica se enfoca eh, identificar y medir componentes de una sustancia. Entonces acá permanentemente se analiza mucho lo que es la química analítica, cuando se va a reconocer el volumen, la masa, la densidad, el equilibrio, la estequiometría, el balanceo de ecuaciones, cuántos moles tiene ciertas cantidades, ciertos compuestos de la tabla,
qué masa contiene, cuántos electrones contiene, cómo se podría hallar allí una composición, eh, com- eh, ¿cómo le dijera? Una distribución electrónica, que es fundamental también. Entonces vemos que allí se está analizando muchos procesos que tienen que ver con la medida, ¿sí? La bioquímica estudia las reacciones químicas dentro de los seres vivos. Entonces vemos que nosotros estamos compuestos yo pienso que la mayoría de composiciones de elementos químicos nosotros lo componemos. Nosotros, por ejemplo, el fósforo, el hierro, todas esas cosas, de alguna manera nosotros estamos compuestos de muchos elementos de la química. Eh, pues de lo que ya, pues del reconocimiento, por ejemplo, cuando alguien se hace una cortadita que la sangre sabe mucho a hierro, como cuando, entonces son cosas que son muy elementos súper importantes que están que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como lo dice acá desde esas composiciones bioquímicas. En eso hay una ingeniería que es eh, la ingeniería, se me fue el nombre, bio, bioquímica. Sí, es ingeniería bioquímica y hay otra ingeniería que tiene que ver mucho con toda esta parte de la medida. Por ejemplo, cuando nace un bebé y pasa a cuidados intensivos, miramos que tienen incubadoras, tienen un aval de aparatos que protegen el cuerpo humano. Entonces, ahí vemos la importancia de esto. Mire acá, la química es fundamental para la vida moderna, tiene una gran importancia en muchos aspectos de nuestro día a día, desde la salud hasta la tecnología y el medio ambiente. Entonces, en la salud permite el desarrollo de medicamentos, vacunas, antibióticos y tratamientos médicos. Ayuda a entender las enfermedades a nivel molecular. Por ejemplo, cuando, alguien aquí se ha hecho pues, radiografías, una ecografía, o se ha hecho un URUTAC, ¿cierto? Que Yo muestran me hice una imágenes. jetografía, bro. ¿Cómo, perdón? Yo me hice una jetografía para el bracket. Ajá. Eso muestra, o sea, de alguna manera vemos cómo ha avanzado la bioquímica, la ingeniería. Entonces, mire la importancia de la química en estos aspectos, en la salud. Vemos también cómo contribuye en la creación de materiales médicos como prótesis, marcapasos, equipos, diagnósticos, etc. Que ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, acá el medio ambiente. Estudia los contaminantes y ayuda a desarrollar métodos para reducir la contaminación del aire, del agua y del suelo. Entonces, es algo, muchachos, que también desde este proceso, desde esta clase, quiero también incentivar en eso, en la separación de residuos. Es muy importante esto, que miremos que de alguna manera esto cómo nos ataca por medio de, de las fuertes lluvias, por todos estos aspectos, como tantos deslizamientos se han visto, porque en la parte de la ciudad, la parte industrial de acá del país, por ejemplo, las ciudades como Bogotá, Medellín, ¿cierto? Vemos como hay tantas fábricas, tantas empresas que tienen tantas cosas del medio ambiente que ayuda a que las moléculas que están en el espacio de la atmósfera, la estratosfera, etcétera, vemos cómo reaccionan y cómo se están destruyendo estas moléculas por todas esas contaminaciones. Entonces, de alguna manera hace daño y sobre todo la sobrepoblación que tenemos. Entonces, mira,
desde este cuidado de poder separar los residuos es fundamental siempre. Donde va lo que es inorgánico, donde lo que es reciclable, lo que no es reciclable, ¿cierto? Esa parte, lo que no es inorgánico, por ejemplo, todo lo que nosotros desechamos, lo que sobra, todo eso, eso puede ir ¿a qué? A los animalitos como los cerdos, ¿sí? Y etcétera, ¿cierto? Permitir la creación de productos biodegradables y sostenibles, ayuda al tratamiento de aguas residuales y en el reciclable, pues que eso es lo que acabamos de abarcar. En la alimentación vemos que se usan para conservar alimentos, mejorar su sabor, valor nutricional y la apariencia. Entonces aquí tenemos, muchachos, 5 elementos protagónicos que como seres humanos tenemos, que es los 5 sentidos. ¿Quién me acuerda los 5 sentidos? Aquí se toca un poquitico de la biología. ¿Quién me acuerda de los 5 sentidos? El tacto, el gusto, Ajá. el oído. Ajá. Miremos cómo con esos 5 sentidos, el oído, el olfato, ¿cierto? Pues podemos detectar todas estas funciones y todos esos elementos químicos. Por ejemplo, el sabor, la organoléptica, que es algo muy fundamental, muchachos, de cómo tener ese gusto de poder sentir cómo sabe un caldo, cómo sabe el arroz, cómo sabe el jugo, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que desde esos 5 fundamentos tenemos que encontrar esa relación con el medio. Pero cuando hablamos de esa parte alimenticia, es fundamental este sentido que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, también aquí permitir entender el proceso como la fermentación, la cocción, la descomposición, ayudar a desarrollar suplementos alimenticios y alimenticios funcionales. Bueno, entonces aquí en la alimentación podemos también, muchachos, aquí quedarnos un buen rato y hablar desde cómo esos estilos de vida, esos estilos de alimentación, cómo desde las apuestas, desde las matemáticas, desde las apuestas de la química, de la física, cómo se pueden desarrollar procesos de aprendizaje significativos para, por ejemplo, para una buena alimentación, una alimentación balanceada. Por ejemplo, cuántos alimentos hoy en día hacen daño para el cuerpo humano, que genera cáncer, genera enfermedades irreversibles por no cuidarse, ¿cierto? Entonces, por eso es fundamental reconocer todos los elementos, para poder tener un cuidado y una protección de cada uno de nosotros. Aquí en la industria y en la tecnología se utiliza en la fabricación de materiales como plásticos, pinturas, combustibles, productos de limpieza, cosméticos, etcétera, ¿sí? Impulsar la innovación en baterías, paneles solares, semiconductores, materiales inteligentes. Entonces, eso sí, en cuestión de la construcción de todos estos elementos, permite siempre un proceso químico anticipado. En la educación y en la investigación, en la base para muchas otras ciencias como la biología, la física, la medicina, la ingeniería y la farmacia. Fomentar el pensamiento crítico y la observación del método científico. Bueno, aquí nos enuncian un método científico porque todo lo que tiene, muchachos, importancia en las ciencias tiene que pasar por este método, por el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es de René Descartes. No sé quién lo ha escuchado. ¿Quién ha escuchado el método científico de René Descartes?
Hola. No, profe. Bueno, el método científico de René Descartes permite reconocer el que me hizo ahorita la pregunta de cuál era la composición de los dos compuestos que generan una reacción que tiene el Sol, ¿cierto? ¿Quién fue el que me dijo? Yo, profe, eso es una reacción nuclear entre hidrógeno y protones que se unen y forman el helio. Hidrógeno y qué más, perdón. Los protones y el helio y forman el hidrógeno. Los protones y el helio. Bueno, si nosotros nos ponemos a mirar que los protones, ¿qué serían? Allí me corchó, profe. Los protones son cargas positivas, ¿sí? Y esas cargas positivas lo contienen, por ejemplo, si usted coge desde lo más sencillo, algo muy sencillo que usted puede hacer, y muchos elementos que conservan la energía, porque acuerde que la otra vez definimos que era la energía. Si usted coge eh, una hoja y, y lo, y lo, ¿cómo le dijera? Y lo roza constantemente con la piel y luego coge, no, con el pelo, perdón, o con ciertas partes del cuerpo, ven que ahí se genera como una energía magnética. ¿Por qué? Porque intercambian electrones con electrones. Entonces, cargas positivas con cargas negativas. Entonces, en cierta parte, los vellitos se levantan o, o generan algunos campos, unos campos Electromagnético. magnéticos para poder, eh, para que haya como una energía de atracción. Entonces, cuando usted me habla que el helio, el helio que es un gas con una reacción de electrones, generan cierta reacción que contiene el Sol. Entonces, entre 8 días, yo quiero que empecemos a hablar desde ahí, desde esa partecita que nos dice el compañero, ¿sí? Desde esa reacción. Entonces, acá en la vida diaria, vemos todo lo que usamos diariamente, la ropa, el detergente, los cosméticos, eh, los productos de higiene, han creado la mejora para gracias a la química, es importante es eso. Ramas de la química, la otra de las ramas es la química orgánica que estudia, esta ya la vimos, ¿cierto? Sí, nosotros por acá, espera, se me repitió estas eran importancias. Industria, la investigación en la vida diaria. Eh, por ejemplo, acá nos habla de la química orgánica, que estudia todo lo que es compuesto, que ya lo vimos que era con el carbono, excepto algunos elementos como CO, este es carbono, oxígeno, dos de oxígeno y uno de carbono, ese es un óxido de carbono o carbonatos, también se le puede llamar así. Ejemplos, los plásticos, medicamentos, combustibles, alimentos, productos naturales. Algo también muy importante, muchachos, que quiero que ustedes también se les quede muy en cuenta, desde no sé quiénes acá calientan las comidas en los hornos microondas. Vemos algo muy importante acá, no sé, muchas personas tienen coquitas plásticas y esas cocas las calientan en los hornos microondas y eso es plástico. No sé quién ha alcanzado a hacer lecturas de el daño que a veces hace en el cuerpo cuando se está calentando una coca en un recipiente de estos.
¿Quién ha leído sobre eso? O por ejemplo, esa radiación electromagnética que genera un horno microondas, como es de malo. ¿Alguien ha leído sobre eso? Pues yo le digo, profe, que casi todos los electrodomésticos que tenemos en casa generan una, eh, una densidad pues, en la energía que no podemos sentir ni ver, pero pues obviamente está generando una radiación que afecta directamente a nuestro cuerpo, como es el wifi, el teléfono, computadores Sí, exacto. y también obviamente lo que estamos hablando en estos momentos. Sí, sí, es que hay muchas cosas que uno tiene que sentarse y hacer una reflexión, hablar, investigar, ¿cierto? Pero cuando yo hablo en este aspecto, porque hay muchas personas que se les están despertando mucho el cáncer en el estómago, una cosa y la otra, es por esa falta de información, por leer. Por eso es importante, muchachos, instruirse, leer mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá la importancia de esa química orgánica clave es la farmacología, la petroquímica, la agricultura y la biotecnología. Por acá, la química inorgánica. Ay, espera, yo veo una cosa, si es que no, yo estoy repitiendo esto, ya lo vimos. Sí, sí, ¿cierto que sí? Por acá tengo unas diapositivas. Bueno, nosotros habíamos quedado en... Esperen muchachos, que es que yo veo como unos elementos muy repetidos. Ah, sí, sí, sí. Me están hablando aquí más de la importancia. Entonces, en la química orgánica, los compuestos que no tienen carbono como elementos principales, las sales, los metales, los minerales, los ácidos y las bases inorgánicos. La importancia se aplica en la industria mientras la cerámica, los fertilizantes, los materiales de construcción, etcétera. Por ejemplo, composiciones muy fuertes que no sé, que de por sí el ser humano tiene, o sea, yo sé que de pronto aquí hay muchas personas que trabajan en empresas donde hay muchos elementos químicos, muchachos, que es de suma importancia. Por eso en las empresas, los de gestión humana, los de ese cuidado de las personas, hacen que se proteja mucho su cuerpo, porque hay compuestos que son supremamente dañinos para el cuerpo, en que, en que puede hacer daños irreversibles al cuerpo. Entonces es importante ese cuidado, por ejemplo, aquí cuando nos habla de compuestos que son supremamente fuertes en la hora de, no me acuerdo un elemento que yo utilicé la otra vez, pero derrite el material de inmediatamente, no me acuerdo el nombre de él, yo se los dejo para la próxima que se los traiga. Por acá la química física, que estudia los principios físicos que rigen los procesos químicos, la energía en reacciones químicas, la velocidad de reacción, el equilibrio químico, la importancia, ayuda a comprender cómo y por qué ocurren las reacciones, química analítica, que ya lo vimos, la composición de sustancias, es decir, qué hay, cuánto hay, tipos, cualitativa, identifica sustancias que están presentes, cuantitativas, determine cuánto hay de cada sustancia, o sea, cuando preguntan por las moles, por los electrones, los protones, eh, la importancia esencial en los laboratorios, control de calidad, medicina forense y análisis ambiental. Eh, la bioquímica estudia los procesos químicos en los seres vivos, ejemplos el metabolismo, el ADN, las enzimas, las hormonas, la importancia fundamental en la medicina, en la genética, la biología molecular y la biotecnología. Entonces miremos que acá podemos, de cada cosa aquí nos podemos quedar hasta más de una hora hablando de eso. Súper extenso. La química industrial o aplicada estudia los procesos químicos a gran escala para producir materiales útiles, ejemplo, la fabricación
de cemento, textiles, plásticos, combustible. La importancia conecta la química con la economía y la producción masiva. Bueno, acá muchachos, vamos a ver el estado. Les hice como una introducción de la química. Hoy vamos a mirar lo que son los estados de la materia. Si quisiera que para dentro de 8 días estudiaran la tabla periódica, lo que son periodos, todos estos elementos que están compuestos allí para que reconozcamos un poquito algunos elementos químicos y ciertas partes de la tabla periódica y qué elementos son protagónicos siempre en la tabla periódica y cómo serían por eso les había dicho que me acuerden de nuevo en lo que dice el compañero, esa reacción entre el helio y los protones. Entonces, para que tengamos aquí una clase bien llamativa dentro de 8 días. Entonces, miremos acá algo importante en la química, muchachos, es el estado de la materia. Este estado de la materia, nosotros siempre estamos ahí palpables en lo que nosotros sentimos con nuestros 5 sentidos, y en este caso con el tacto y nuestra vista, que es muy importante. Por ejemplo, acá las características que tiene el estado sólido: tiene forma, volumen definido, las partículas están muy juntas, ordenadas y vibran en su lugar. Es rígido e incomprensible, no cambia fácilmente de forma. Entonces, por ejemplo, la nevera tiene su volumen definido, ¿cierto? Tiene su forma, ella tiene su composición para la fabricación de ella, ¿cierto? Es de material rígido, ¿cierto? Por acá nos muestra algo como por ejemplo el hielo, el hierro, la madera. Vemos que el hielo ahí puede tener ciertos comportamientos diferenciados en los estados. Miremos acá el estado líquido, eh, las características que tiene el volumen definido pero no forma fija. O sea, eh, podemos ver que nosotros sacamos cierta cantidad de líquido, pero si nosotros no tenemos algo que nos ayude a medir el líquido, por ejemplo, un envase, algo de las medidas fundamentales para medir ciertas cantidades, no podemos fijar un número. Por eso dice que el volumen no es definido en el líquido. Las partículas están más separadas que en el sólido y pueden moverse libremente. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces aquí tenemos el agua, el aceite, el alcohol. Entonces vemos aquí fluidos. Esos son fluidos que en cierta forma tienen ciertos comportamientos en lo que es la física de fluidos, muchachos. Entonces ahí hay mucha tela por cortar. Por ejemplo, acá el estado gaseoso. Entonces el estado gaseoso eh, no tiene forma ni volumen definido. Las partículas están muy separadas, se mueven libremente y rápido, se expanden para llenar todo el espacio disponible. Entonces tenemos el aire, el vapor de agua, el dióxido de carbono. Entonces, en cierta, ¿quién me podría decir, por ejemplo, acá qué significaría esto? ¿Quién sabe qué es el dióxido de carbono? Eh, la Sí, contaminación que hay en el aire. la contaminación que hay en el aire. Este Lo que día, liberan los carros, profe. exacto, lo que elimina los carros, las grandes empresas, vemos que eso es dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que este tiene dos de oxígeno y uno de carbono. O sea que era el elemento que habíamos visto anterior. También acá tenemos el helio, ¿cierto? Son gases, todos esos gases que no tienen su volumen definido ni su forma. Eh, por acá
acá vemos otro estado, el plasma. Muchachos, este es uno de los estados que, que hasta la fecha lleva más o menos por ahí unos 10 a 15 años que se encontró como estado de la materia, porque anteriormente, más o menos 10 o 15 años atrás, nada más se enseñaba el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Nada más se explicaba esos tres estados y nunca se había como protagonizado. Entonces, después de esas investigaciones que han hecho sobre la relatividad, sobre eh, sobre aquellas, como le dijeron, sobre toda esa física moderna que tiene que ver con toda la composición química moderna. Entonces, son elementos muy fundamentales para este estado de la materia. Entonces, este estado se llama estado plasma. Entonces, las características es similar al de un gas, pero con partículas ionizadas, electrones libres y iones. Entonces aquí cuando nos hablan de iones es de carga positiva, cationes carga negativa. Es por ejemplo aquí la conducta eléctrica y responde a campos magnéticos. Se encuentran las condiciones de alta energía y temperatura. Ejemplos, está la del sol, tenemos las estrellas, las auroras boreales, el plasma en pantallas de un televisor. Entonces vemos que esta está implícita en 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 estos cuerpos, por decirlo así. Yo voy a poner acá un videito, por acá, que ya hemos visto algo de esta. A ver un video. Que si me escuchen. Voy a poner los estados, estados. Vamos a escuchar. Creo que me saldré un momentico de la clase, ya voy a ingresar. Bueno, por acá les voy a, yo ya. Es así porque salen unas cosas. Yo se los voy a mandar. Ustedes me dicen si escucha o. Smile and Learn. No se escucha, profe. Yo se los voy a enviar. Esos son cambios en los estados de la materia. Es que hay mucho video muy infantil, yo. Prueba helado cool con chocorrosca. Festival, somos todos los sabores. Saludos a todos, espero que estén muy bien. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. Yo lo comparto a ustedes. La masa es la cantidad. Está mejor. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces acá le mando, les pongo. Nada más tienen esta clase, ¿cierto? Según lo que dijo el profesor Jonathan, sí.
Jonathan por acá me escribió que es la tabla periódica. Dentro de 8 días vamos a hablar de ella, listo. A ver, entonces vamos a escuchar ese videito para hecho por acá. Me dice si le da, por favor. Es todo lo que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es nada que. Pues no se escucha. No, pero yo se los compartía al chat. Ah, ok, profe, ok. Es para que lo vean ustedes allá y lo escuchen. Yo aquí lo pongo en grande y ustedes lo ponen ahí. No dura mucho. 1,31 segundos. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa. La materia puede estar en 3 estados físicos o estados de agregación: el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido tiene forma y volumen propio. Sus partículas están muy unidas entre sí y si le aplicamos fuerza o presión no vamos a cambiar su volumen. Por eso se dice que los sólidos son incompresibles, o sea que no pueden ser comprimidos porque mantienen su forma y volumen. En el estado líquido las partículas están muy próximas entre sí, pero las fuerzas de atracción entre ellas son menores que en los sólidos y por eso se pueden mover con cierta libertad y de forma desordenada. Eso también le permite a los líquidos fluir y difundir. Entonces los líquidos no tienen forma propia, sino que adaptan la forma de los recipientes que los contienen, pero sí tienen volumen propio y constante. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son muy débiles y predominan las fuerzas de repulsión, con lo cual las partículas se mueven con total libertad y en absoluto desorden. Por eso es que los gases fluyen y difunden. No tienen forma propia y además sí se los puede comprimir. Tampoco tienen volumen propio, sino que este depende de la temperatura y la presión del ambiente. Todas estas características de los estados de agregación pueden explicarse según la teoría cinético-molecular, pero eso mejor lo dejamos para otro video. ¡Hasta la próxima! En el video anterior analizamos los 3 estados de la materia y cuáles eran sus propiedades, como la capacidad de comprimirse, de fluir o de tener volumen y forma propia. Todas estas propiedades pueden explicarse a partir de la teoría cinético-molecular. Dog Chow. Que no falta la propaganda. Espera. Esta dura 2,34. La materia puede ser encontrada en diversos estados de agregación. Los más conocidos y observables cotidianamente son el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Otros posibles estados son los condensados de Bose-Einstein y condensados de Fermi, que dan origen a la superconductividad. El estado plasma se produce a altas temperaturas. Provoca que los electrones se separen del átomo y generen iones. No se necesita mucho calor. Que me están hablando del cuarto estado, el estado plasma. La materia puede ser encontrada en diversos estados de agregación. Los más conocidos y observables cotidianamente son el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Otros posibles estados son los condensados de Bose-Einstein y condensados de Fermi, que dan origen a la superconductividad. El estado plasma se produce a altas temperaturas. Provoca que los electrones se separen del átomo y generen iones. No se necesita mucho calor para que se genere el estado plasma.
La corona anaranjada que se observa a veces en la llama de una vela es el producto de la disociación El y video no tiene ionización sonido. de las moléculas del aire. La temperatura de la llama alcanza los 1000 grados centígrados, por lo que este plasma tiene baja densidad y temperatura. El aire está ionizado, por lo que si acercamos una carga eléctrica a la llama, podemos ver que la misma es atraída o repelida. Esto dependerá de la carga que se acerca. Los rayos y los relámpagos son plasmas a una temperatura de 27.000 grados centígrados. El plasma es el estado en el que se encuentra la materia que constituye los cuerpos más masivos del universo, las estrellas. El Sol es un plasma gigantesco, lleno de átomos de hidrógeno y helio, que han perdido total o parcialmente sus electrones como consecuencia de las elevadísimas temperaturas que en su interior pueden llegar a los 15 millones de grados centígrados. Algunos de los elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana nos permiten ver plasmas en acción. Este es el caso de los tubos de iluminación, las lámparas de bajo consumo y los televisores de plasma con grandes y delgadas pantallas. Estos últimos poseen millones de celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en un plasma que provoca que una sustancia fosforescente emita luz. Esta emisión de luz controlada permite formar la imagen que vemos en el televisor. Lo que sostengo en mi mano es el elemento más abundante del cosmos, el hidrógeno. Desprende luz porque se encuentra en su forma más común, tan común que el 99% del universo que conocemos se encuentra en este estado. Un estado de la materia con unas propiedades alucinantes, el cual será la llave para la salvación de nuestra especie. Hoy, en Ponte Bata, el plasma. Desde tiempos inmemorables hemos intentado entender de qué estaban hechas las cosas que nos rodeaban. Ya en la antigua Grecia se creía que la materia estaba hecha de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Aunque esta teoría quedaría descartada con los siglos, lo cierto es que no iba tan No, profe, está malo el micrófono en su dispositivo.